Hola, muy buenos días para todos. Ahorita sí oficialmente los saludo. Qué pena allí, pero estaba resolviendo unos problemitas asociados a la conexión con el link que nos habían asignado desde la universidad. Ya logré solucionar, así que, bueno, esperemos no haya ningún otro problema. Vamos a ver por acá, un momentico. Quiero pues por el momento, mientras comenzamos oficialmente la reunión, saludar muy comedidamente y calurosamente a Evelyn, a Juan, a María Fernanda, a Juan Argüello, Juan Zuluaga, a Miller, a Ruby, a Luis Gabriel Márquez, que hasta el momento hacen parte de la reunión. Mientras tanto, pues los invito a que deleiten virtualmente este típico desayuno aquí de la ciudad de Ocaña. Damos un ratico mientras nos llegan más personas y de pronto terminar de solucionar algún otro detallito técnico. Pero mientras tanto, pues darles la bienvenida. Muchas gracias por la asistencia y bueno, denme unos minuticos para terminar de afinar. Vale, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Tomás. Muy buenos días a todos. No sé qué les parece si damos un poquito más, son las 7:06 minutos, si damos hasta las 7:10 y de nuevo pues comenzamos la actividad según la programación que se tenga. Claro que apenas habemos aquí 8 participantes por el momento, esperemos a ver si a las 7 de pronto nos llega algo más. ¿Están de acuerdo? Dale, Sí, Tomás, no hay no hay problema. problema. Vale. De Muchas gracias. acuerdo. Vayan mientras tanto vayan por su tamal y su pano cañero y no les dé pena empezar a desayunar. Pero es que ese Baja Rappi se eso. me demora.
Hola, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos, de verdad, en el marco de esta octava asamblea de la Red Académica de Movilidad 2021. Feliz de saludarlos acá desde la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y hoy como coorganizador acá, anfitrión de este comité, del comité número 8, del comité técnico permanente número 8 de la asamblea y de la red académica, el cual es el comité de movilidad activa, micromovilidad y más. Quiero mandar un saludo bastante especial a la coordinadora del comité, a María Fernanda Ramírez, a la cual pues me permito presentar para todos aquellos que no la conocen. Y bueno, para aquellos que la conocen, pues bueno, también se las presento. Y nada, estaremos moderando la actividad del día de hoy. Déjenme por acá hacer un pequeño ajuste. Un momento, por favor. Ya. Bueno, como todos sabemos, durante toda esta semana, desde el día lunes hasta mañana, estamos desarrollando la octava asamblea de la Red Académica de Movilidad, ¿sí? La cual la hemos titulado o cuyo eslogan la ha identificado como por una movilidad sostenible e incluyente en tiempos de pandemia. Ya después de mostrarles ese apoteósico desayuno nutritivo y típico acá de la ciudad de Ocaña, les estoy mostrando las dos piezas gráficas con las cuales promocionamos el evento. Dejarles saber que pues, la Red Académica de Movilidad es una red, como su nombre lo dice, sin ánimo de lucro, ¿cierto? Y es una institución netamente académica. Lo que busca es finalidades entrelazar todas esas sinergias que se pueden armar dentro de los conocimientos y potencialidades que cada uno de sus miembros tiene, ¿sí? Es una actividad que ya se ha venido desarrollando anteriormente, esta es la octava versión, como les decía, y normalmente lo que tiende cada una de sus versiones es a tener unas universidades, y también pues además de las universidades, unas ciudades que dan soporte a la asamblea como tal. En este año, en esta octava asamblea, hay 4 ciudades que son anfitrionas: la ciudad de Pasto, la ciudad de Medellín, la ciudad de Bogotá y la ciudad de Ocaña. Esas ciudades pues son donde se encuentran las universidades que también pues son anfitrionas del evento. La manera como se organizó para esta octava asamblea fue que el día lunes la institución anfitriona fuera la Universidad de San Mateo, la sede de Bogotá, que fue la encargada de hacer la instalación del evento y pues de la organización de las conferencias de unos invitados internacionales, los cuales ya tuvimos la oportunidad de gozar, ¿cierto? El día martes, la institución anfitriona fue la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto, y pues durante ese día lo que se hizo fue organizar algunas conferencias bastante interesantes dadas por funcionarios de entidades nacionales e internacionales. El día miércoles, ayer, la universidad anfitriona fue la Corporación Universitaria Remington de la ciudad de Medellín, ¿sí? Y pues quien fue la encargada de organizar un interesante conversatorio con los secretarios de movilidad de las ciudades que están organizando el evento, lo cual quiero aprovechar la oportunidad y nos queda registrado aquí en el video a todos los secretarios de movilidad, las diferentes instituciones de carácter nacional e internacional, sus conferencistas que nos han apoyado en el evento y a los invitados internacionales que también hemos tenido. El día de hoy, pues la institución, digamos, anfitriona es la Universidad de Nariño, y pues la Universidad de Nariño lo que se ha tratado de organizar o de enmarcar en cada una de las reuniones de estos 9 comités que la RAM tiene establecido, cada uno con diferentes temas y donde cada uno de los miembros pues
está inmerso y aporta de cierta manera bajo la especialidad que tenga. Aquí junto con María Fernanda, pues estamos a cargo de coordinar este comité, ¿sí? Que es el de micromovilidad, más también el día de hoy, ¿cierto? Y ya finalmente vamos a finalizar mañana toda esta jornada de integración en el marco del desarrollo de las actividades que tiene la RAM. Y mañana tendremos un conferencista nacional, será el profesor Julián Arellana de la Universidad del Norte, quien nos estará dando una conferencia sobre este tema que está bastante de moda, que es la afectación que tuvo la pandemia del COVID sobre todos los sistemas de transporte. Y pues mañana la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, de la cual hago miembro, soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil. Aparte de ello, también me estoy desempeñando como jefe de planeación de la institución. Estaremos encargados de mañana de ser los anfitriones y de coordinar la actividad con Julián Arellana desde la ciudad de Barranquilla y con profesor Luis Ángel Guzmán desde la Universidad de Los Andes. Nada, darle la bienvenida a todos los miembros del comité, o por lo menos los que aquí alcanzan o tienen alcance de llegar hoy. Se entiende que por las diferentes actividades que todos tenemos, es bastante difícil cumplir los compromisos, entendible desde cualquier punto de vista, pero también bastante importante saber que contamos con un espacio donde podemos llegar a socializar, a hacer sinergias y poder llegar materializar muchas de las ideas que tenemos, difundir nuestro conocimiento, buscar apoyo, asesoría como tal. ¿Listo? Tuvimos 2 piezas gráficas para este año, en la de la parte izquierda de sus pantallas, donde hacíamos referencia a cada una de las 4 ciudades que son las que albergan las universidades anfitrionas, pero también se quiso recalcar el hecho de las ciudades, no solamente dejar a las instituciones. Y en la parte derecha de su pantalla tenemos la misma pieza gráfica, simplemente que ahí se especificaron las 5 universidades que están siendo anfitrionas de esta ocasión. 4 ciudades, Pasto, Medellín, Bogotá y Ocaña, y 5 universidades, la Fundación Universitaria San Mateo, la Universidad Mariana, la Universidad de Pasto, la Universidad de San Mateo de Bogotá, la Corporación Universitaria Remington de la ciudad de Medellín, la Universidad de Nariño de la ciudad de Pasto y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña de la ciudad de Ocaña. De mi parte, de Tomás Guerrero, quiero darles la bienvenida a este comité y pues tratando de seguir con el programa para el día de hoy. Me gustaría cederle la palabra a la profesora María Fernanda para que nos dé unas palabras de bienvenida. Ojalá nos pudiera hacer un pequeño balance de las actividades que se han podido venir desarrollando en el comité, cuál es la perspectiva que tenemos en el comité, cómo nos podemos visionar en un futuro, qué posibles ideas han podido surgir. Imagino que la participación en estos comités y de la rama ha sido de mucha utilidad para muchos de nosotros. Entonces, me permito darle la palabra a María Fernanda y que nos hable un poco acerca de cuál ha sido la dinámica que se ha tenido en estos meses que han venido transcurriendo desde la creación de la RAM y pues de estos comités, los cuales ella ha tenido conocimiento. Así que, María Fernanda, le cedo la palabra. Bienvenida. Bienvenidos a todos. ¿Perdón? Vale, muchas gracias. Álvaro, tienes el micrófono abierto. María Fernanda, disculpe, aquí en la pantalla que estoy compartiendo, ¿qué ve? Yo estoy viendo como si estuvieras a punto de presentar un PowerPoint. O sea, estoy viendo el archivo que uno ve, la pantallita que uno ve antes de darle presentar. Y ahorita está viendo el desayuno. Ahora estoy viendo el desayuno. Ah, bueno, listo. Listo, muy bien. Nada, te cedo la palabra. Te cedo la palabra. Quiero darte la bienvenida. Y nada,
Muchas gracias a todos y les cedo la palabra a María Fernanda. No sé si necesita que les deje la pantalla compartida o puedo seguir dejando allí, antojando a la gente con ese desayuno. Ahí estamos bien, que el que vaya llegando se muera de hambre. Bueno, pues, está muy Se bien, antoje me porque parece. sepa que somos chéveres. Bueno, me parece, me parece. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que madrugaron hoy a compartir este ratico, esta mañana con nosotros. Pues una de las cosas importantes que tenemos que hacer en este comité es, bueno, uno, hay una falla y ahí sí me culpa, y es, no nos hemos reunido más a menudo. Entonces, es importante que compartamos esos logros de los diferentes, bueno, de los profesores, de las universidades, de los grupos de investigación, para que podamos, pues, para que podamos compartir realmente eso que está pasando. Por otro lado, nuestra carpeta de Drive, este, hasta donde yo la pude ver, porque en ese momento no la puedo ver, no sé por qué, como que la cambiaron de lugar o algo así, nuestra carpeta de Drive sigue teniendo los mismos archivos que teníamos el año pasado. Entonces, una cosa buena, no se han desaparecido, no se han borrado. Y segundo, pues ahí lo grave es que no hemos sumado más archivos a ella. Entonces, una cosa importante que les pido a los profesores es que que tengan acceso a esa carpeta, porque en serio que yo no la puedo abrir, dice que hay un error en Google, pues que incluyamos en esa carpeta, si es posible, si lo permiten nuestras universidades, compartir archivos de documentos que hayamos publicado, que se puedan compartir, manuales que ustedes conozcan, porque pues en este asunto de la micromovilidad y, y la movilidad activa todavía no existen realmente manuales, es decir, no existen manuales de diseño como tal, sino guías orientadoras. Entonces, y esas tenemos algunas en la carpeta. Entonces, uno, yo prometo intentar arreglar mi problema de conexión con la carpeta. Y segundo, entonces les pido el favor de, pues, que nos ayuden a enriquecer esa carpeta. Ahora, hay un punto importante y es enfocarnos un poquito en cuál es el objetivo de la asamblea de este año. Es decir, miremos un poco cómo estamos, y saco aquí, por aquí está el guión que nos compartió eh, William, y es cómo podemos llegar ahí desde la micromovilidad, desde la movilidad activa, desde la movilidad como un servicio, atacar esos problemas que empezaron a aparecer por la pandemia. Y creo, pues por mi experiencia personal, laboral, de investigación, creo que em, la micromovilidad y la movilidad activa fueron unos de los dos tipos de movilidad que más retomaron fuerza en esta pandemia. En este momento, en la pandemia, todo se quedó quieto, se quedaron quietos los trenes, los aviones, los buses, el Transmilenio, todo quedó varado y empezó a funcionar la micromovilidad y la movilidad activa. Entonces empezaron a mover, la gente empezó a caminar, la gente empezó a montar en bicicleta, empezaron a pensar, pues volvemos a las patinetas, se les entregaron entre muchas otras cosas, la primera línea de salud a la primera línea de salud se les entregaron bicicletas para que se movieran. Entonces, eso es un punto interesante en que en esta época de pandemia, lo que empezó a brincar, lo que empezó a brillar en el primer momento fue la micromovilidad. Entonces, y nos dimos cuenta, las ciudades colombianas reaccionaron a eso, Bogotá, Medellín, Cali, tengo entendido en Montería, en Cartagena, se empezaron a aparecer ciclovías emergentes para que la gente se pudiera mover con ese distanciamiento social adecuado de manera tranquila, de manera económica, de manera que no congestionara, de manera que fuera incluyente. Entonces, bien importante que empecemos a mirar a ver cómo era eso, cómo es nuestro comité, vamos a llamarlo así, cómo es nuestra micromovilidad, nuestra movilidad activa, que realmente fue una de las que brincó a la hora de la pandemia, fue la que llegó a solucionar muchos problemas. Entonces, es bien interesante que nosotros charlemos de eso, pues hoy podemos charlar un poquito de esto en esta reunión, precisamente para eso, para que podamos entender que esto que nosotros estudiamos
la micromovilidad, la movilidad activa y la movilidad como un servicio, fue tal vez de los que más salió a relucir en tiempos de pandemia. Entonces, vale la pena que empecemos a mirar cómo nuestras investigaciones van a empezar a justificar, a fundamentar y a fortalecer esos procesos de diseño, adecuación, reestructuración de la malla vial, redistribución del espacio público, del espacio vial y espacio público, que bueno, son casi lo mismo. Entonces, vale la pena que nosotros, pues como que veamos que este momento de pandemia, que todavía no hemos salido, estamos saliendo, pero este momento de pandemia está siendo como el momento de la micromovilidad y la movilidad activa para brillar, y es una oportunidad que debemos utilizar nosotros como investigadores para levantarla muchísimo más de lo que ya está ahorita. Entonces, muchísimas gracias, Tomás, por esta bienvenida, por ese desayuno que nos tiene antojados. O sea, ese desayuno, yo estaba esperando aquí que me llegara a mi casa, pero bueno, para la próxima. Y bueno, creo que con esto podemos pasar a la siguiente parte de nuestra llamada, y es precisamente, vamos a que las 9 personas que estamos aquí en esta salita nos presentemos, y que cada uno de nosotros desde nuestro nicho, desde nuestra área de investigación, y pues tenemos más o menos, tenemos como 1 hora para hacerlo. Somos 9 personas, entonces podemos hablar un poquito más. Em, que miremos, que bueno, uno, que nos presentemos, nos representemos, nos encontremos. em, sí, sí, Tomás está rompiendo corazones con este desayuno. Entonces, uno, que nos presentemos, si les parece. Yo sé que algunos podemos estar recién despertados, despelucados, no importa, que él tire la primera piedra el que no haya dictado clases sin bañar. Em, que nos presentemos, como tenemos pues de qué universidad o centro de investigación venimos, y pues que contemos cómo ha sido nuestra experiencia en esto de reaccionar como investigadores, como desarrolladores de ideas ante esta situación de pandemia. Entonces, si les parece, no quiero echar a nadie al agua, em, pero pues quisiera saber, pues, quién, ay, Dios mío, por acá se me descuadró Zoom. Em, si alguien se quiere empezar a presentar, somos 9 personas. No sé quiénes quieren, no sé si de pronto alguien quiere empezar. Tomás, de pronto quieres empezar a contarnos, pues ya nos contaste de dónde vienes, pero ¿cómo ha sido la reacción de tu centro de investigación o de tus estudiantes o de tu experiencia propia en este proceso de pandemia? ¿Cómo reacciona la micromovilidad y la movilidad activa para la pandemia? Excelente, María Fernanda. Bueno, muy buenos días. Gracias a usted también por esas palabras de bienvenida a todas las personas que están siendo parte del Comité Técnico Permanente de Movilidad Activa, Micromovilidad y más. Gracias a usted también por la bienvenida y a todos los demás participantes. Bueno, voy a tratar de presentarme así rápidamente también. Bueno, mi nombre es Tomás Guerrero. Yo soy docente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Actualmente me estoy desempeñando también como jefe de planeación de la misma universidad, comisión administrativa, pero igual pues sigo con mis labores de docencia. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Yo creo que voy a hacer o voy a dar unas palabras desde 2 puntos de vista, ¿no? Que a mí me parece también interesante, que podríamos de cierta manera también tocar acá, porque por un lado sería bueno hablar desde la parte técnica como ingenieros de transporte o con formación de ingeniería de transporte que tenemos, pero también sería bueno hablar como docente, el reto que trajo esta nueva normalidad a la que nos tocó forzadamente que acostumbrarnos. Bueno, desde la parte de lo que concierne a la universidad, la verdad, y la universidad, digamos, y aquí una ciudad como Ocaña, que es una ciudad pequeña, la verdad el impacto fue bastante grande. La ciudad de Ocaña es una ciudad pequeña, alrededor de 150,000 habitantes, y aquí sufrimos un problema bastante grande de informalidad.
tenemos un problema grande de transporte informal, el mototaxismo. Es una empresa informal que como empresa de transporte pues funciona muy bien, pero es informal. ¿En qué digo que como empresa de transporte funciona muy bien? Prácticamente es una empresa informal que tiene servicios en todas las esquinas de la ciudad. Es como una especie de una empresa que es tan bueno el servicio que ofrece, no hablemos de los niveles de servicio que ofrece, sino el servicio que ofrece, que es como si la gente se sintiera que tiene una frecuencia de servicios infinita allí, que los tiempos de acceso son prácticamente casi que tienden a ser mínimos, cero, a cuestiones de segundos. Prácticamente la persona sale de su casa o en la puerta o en la esquina más cercana tiene unos nichos de personas que prestan el servicio de transporte informal. ¿Sí? Ese problema que ya se traía atrás de la pandemia y del cual el transporte público estaba sufriendo, porque es difícil competir contra un monstruo como esos, vino y se agudizó más en términos de pandemia, porque pues debido a toda esta cuarentena que todos lastimosamente debimos vivir, uno de los más perjudicados como tal, pues fueron aquí en la ciudad de Ocaña los sistemas de transporte. Máxime aún, cuando uno habla con los transportistas, conoce la realidad, y el transportista decía que básicamente el transporte aquí en Ocaña estaba viviendo todavía o se sostenía gracias a la universidad. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña queda a las afueras de la ciudad, y dado que pagar por un servicio de transporte informal es mucho más caro, casi que el doble de transportarse en transporte público, todavía lo hacía muy atractivo para las personas, sobre todo para los estudiantes. Una universidad pública que básicamente tenemos nuestra área de influencia, pero población a la cual atendemos entre el 60 y 70% son de estratos 1 y 2. Entonces, se podrán imaginar ustedes que definitivamente utilizar transporte público era muy buena alternativa en términos económicos. Entonces, a partir de lo que pasó la pandemia, esto hizo agudizar muchos más los problemas del déficit financiero que tienen las 2, 3 empresas de transporte que funcionan aquí en la ciudad. Entonces, desde ese aspecto técnico, de verdad fue bastante la afectación fue grande, fue significativa. Digamos, en términos ya de un poco de buscar alternativas sustentables de transporte, la verdad es que la ciudad sí tiene un déficit en el uso de modos alternativos, como por ejemplo la bicicleta, ¿sí? Dado que primero que todo no hay infraestructura, segundo también hay unos problemas graves de seguridad. La gente le gusta mucho, hay casos, la gente le gusta utilizar la bicicleta, pero en términos recreativos, más bien muy poco para poder desplazarse a sus lugares de trabajo, que hay algunas pocas personas que lo hacen, pero digamos también lastimosamente vivimos con unos problemas de seguridad que afectan la movilidad de las personas, precisamente me refiero a atracos, ¿sí? Ya han ocurrido algunos casos, entonces la población también siente temor a ello, y siento que es un fenómeno que adicionalmente a lo que ya habíamos hablado, pues sigue agudizando aún más el problema. Eso es lo que les puedo decir desde la parte técnica como tal, ¿sí? Y otro aspecto que sí quería recalcar yo, el reto que ha tenido para las universidades en términos tecnológicos y académicos. Ninguna universidad, ninguna institución, ningún gobierno en el mundo estaba preparado para esto. Sin embargo, digamos aquí desde la universidad, me imagino desde la universidad de más instituciones de educación superior pasó lo mismo. Estamos en un proceso de renovación, pasar todos nuestros currículum, todos nuestros contenidos a la parte virtual. Nosotros, por ejemplo, aquí desde la universidad prácticamente dejamos de ser una universidad que tenía todas sus clases presenciales en el pasar de 15 días ya todos los cursos se estaban entregando de manera virtual. Entonces eso también fue un desafío para los docentes,
pues seguramente todos los que hacemos acá, que hacemos actividades académicas, aparte de investigación, para los estudiantes también, las universidades tuvieron un reto tecnológico también bastante importante. Entonces yo creo que esto trajo unos desafíos en los cuales nos involucró a nosotros un reto para el cual no estábamos preparados. Nosotros también aquí en la universidad prácticamente ya las estructuras de nuevos programas que se han venido generando desde tiempo atrás a partir de esto de la pandemia se han empezado a formular de una manera híbrida, ¿sí? Y esos programas, las solicitudes de apertura de nuevos programas académicos lo estamos intentando hacer desde ese punto de vista, ya preparándonos, tener todos nuestros contenidos virtuales, todo ello. Entonces, también quería resaltar esa otra parte, digamos, hacer una especie como de, por no decirlo, no digamos como de homenaje, pero sí para tener en cuenta que el reto para todo el sector académico fue grande y siento yo que fue una experiencia también bastante exitosa. Así que nada, quiero cerrar con esas palabras. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la presentación, por las palabras. Quiero también extender nuevamente un saludo a todos los resto de participantes que hacemos parte de la sala. Y nada, quiero cerrar con eso. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Tomás. Tú estás poniendo, ahí sí pusiste algo que a mí se me ha pasado, era, pues que ahora había pasado a ser el reto, no solamente en la movilidad, sino de nosotros como educadores, a que se pueda compartir eso que antes uno hacía en un salón de clase. Si a veces en el salón de clase se le duermen a uno, ¿cómo será cuando están en la casa comoditos en su hábitat natural? Entonces, en eso tienes toda la razón. Es decir, no solamente es el reto técnico que tenemos nosotros en conocimiento y en aplicación, sino cómo desarrollamos nuestras actividades pues normales de educación. En eso tienes toda la razón. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hablar o si empezamos a llamar así en lista los que yo tenga en mi orden. Si alguien quiere levantar la mano o si no empezamos a preguntar uno por uno. Pero tenga cuidado que la persona que vaya a hablar, ojalá que ya se haya comido su tamal y su panecito cañero, listo. Que ya haya finalizado el desayuno. Bueno, en orden alfabético. Álvaro, ¿estás por ahí? Juan Argüello, ¿cómo estás? Buenos días. Álvaro no va a hablar, ¿no? Por ahora no, cuando aparezca lo ponemos a hablar. Ok, bueno, buenos días allá. En mi caso ya es almuerzo, ya no puedo desayunar con el tamalito. Yo estoy en Portugal, vivo acá ya desde hace algunos años. Entonces me antojo y ya hace 4 años que no voy a Colombia, entonces siento aún más la falta con esa foto. En mi caso, bueno, yo soy Juan Camilo Medina, soy ingeniero civil de la Universidad de Ibagué, con una especialización en temas de diseño de vías, una maestría también en transporte y doctorado en sistemas de transporte en la Universidad de Porto, acá en Portugal. Es básicamente mi currículo, muy resumido. Bueno, y básicamente pues compartir un poco de la experiencia que he podido tener acá, de cómo se llevó a cabo y cómo se afrontaron, digamos, los diferentes cambios que se tuvieron en el sector de movilidad pues, con todo lo que pasó con la pandemia. Acá pasó algo muy curioso, que fue que en el año 2019 pues, se había hecho una reestructuración grande a nivel económico de las tarifas de las áreas metropolitanas, las más grandes en Lisboa y en Porto. Entonces se unificaron los pases. Acá la estructuración tarifaria estaba por zonas y lo que hicieron fue estructurarla básicamente en dos áreas, una el área central y el otro el área metropolitana, el pase más barato con 30 euros y el que cubre todo el área metropolitana con 40 euros. Entonces, a final del año 2019 pues, se vio un incremento significativo en el uso del sistema de transporte público, el cual pues se vio frenado cuando comenzó la pandemia el año pasado,
Y lo que pasó ahora es que la gente pues ha intentado acudir hoy al sistema de su vehículo privado, pues por muchos temores de contagio y demás. Como han intentado las autoridades volver a estimular, ya que pues el estímulo económico ya existe. Es a través también de otros incentivos, no en la tarifa, sino a nivel empresarial, del uso de, del transporte público. Acá también, digamos, Lisboa tiene un poco más el uso de la bicicleta que Porto. Entonces han intentado también comenzar a hacer más inversiones en esa área de los modos suaves e intentar estimular a las personas para que se bajen del carro y vuelvan a usar como lo venían haciendo en el 2019. Algo bueno que se ha visto en los últimos meses es que pues acá ya un 90% de la población está vacunada, entonces la gente ha comenzado otra vez a recobrar la confianza pues en la vacuna, a sentirse un poco protegido y a intentar nuevamente el uso de los transportes públicos como medio principal de transporte. Por ahora pienso que es básicamente pues lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Vale, Juan Camilo, muchas gracias. En eso sí, es bien interesante. Volvemos nosotros a que dentro de la micromovilidad, la movilidad activa, eh, antes de, digamos que incluyendo o complementando esto, esto de hacer y crear ciclovías y espacios emergentes, espacios públicos emergentes, el cielo abierto y todas estas historias pues no es solamente lo físico, sino las políticas. Entonces está bien interesante lo que dices, Juan Camilo. Aquí yo estoy tomando nota porque esta tarde vamos a hacer la grabación de las conclusiones. Entonces, pues muchas gracias por ese comentario. Y sí, es bien interesante cómo se mueve la diferencia, cómo reaccionaron algunas ciudades en Europa a cómo pudieron reaccionar en comparación con las latinoamericanas, sobre todo pues por la cantidad de dinero que podían invertir en ciertas situaciones. Por acá, Evelyn, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. ¿Cómo están? Pregunta obligada de Zoom y de cualquier reunión por este medio, ¿me escuchan? Perfectamente, no te preocupes. Ok, bueno, agradeciendo mucho a nuestros anfitriones y coordinadores hoy. De verdad me da mucho pesar con ustedes, no me imagino desde qué hora se tuvieron que levantar para tenernos los tamales listos, la preparación de todos los vegetales, de verdad que muchas gracias. No saben qué alegría me da esta dedicación para este desayuno de hoy en la mañana. Gracias, gracias, gracias. Usted no sabe. Pero ya con ese No, saludo yo me suyo imagino. ya pagó la madrugada y todo. Bueno, un cordial saludo para todos. Pues me presento, mi nombre es Evelyn Ovalles, yo soy docente en la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta. Actualmente pues soy docente del programa de Ingeniería Civil en el área de tránsito y transporte, soy ingeniera civil, soy especialista en viaje y transporte y soy magíster en ingeniería, recientemente graduada. En el tema que nos atañe, sin duda, pues yo quiero aportar a lo que ya nuestros compañeros han dicho, dos temas que considero muy importantes. El primero es lo que la pandemia nos enseñó con respecto a la necesidad de movernos. Entonces hay un punto, recientemente leía que hay un tema que nuestro gobierno, ¿verdad? Porque son quienes legislan en muchas cosas nuestras instituciones, especialmente nuestras instituciones educativas, ¿qué aprendimos de la pandemia que sí funciona? Y es este tema, por ejemplo, el teletrabajo. A mí me preocupa un poco que en ese afán de volver o de tratar de volver a lo que antes éramos, olvidemos que descubrimos con la pandemia que no necesitamos movernos para todo. Entonces, no para hacer hay ciertas cosas que podemos seguir haciendo de manera virtual y que podemos sacar el jugo total
de manera virtual, hablando puntualmente, nosotros como docentes, por ejemplo, las clases, hay cierto material que quizás nuestros estudiantes podrían revisar previamente, nosotros se los podemos facilitar y nuestros espacios de clase puedan volverse unos espacios de discusión sobre los materiales que ya revisaron, sobre encuentros particulares, porque no se puede negar lo que decía hace un momento la profesora y es que se necesitan, somos seres sociales, no somos seres virtuales, somos seres sociales y esta parte de socialización se necesita, pero también cómo combinar lo mejor que nos enseñó el tema de la virtualidad con la presencialidad para poder potencializar el tiempo, para poder descongestionar las vías y para efectivamente saber movernos para lo que realmente se necesita movernos. Eso es como uno de los aspectos que yo quería compartir. El segundo aspecto es puntualmente hablando de la ciudad de Santa Marta, nosotros hemos sido noticia en los últimos meses, no por cosas muy buenas, sino justamente en temas de seguridad y movilidad por dos lamentables accidentes. Uno de ellos ocurrió en el sector de La Lucha, sobre la troncal, en la que una persona que iba conduciendo en una glorieta en horas de la noche, dos eran mujeres, iban caminando y la persona pues las arrolló, se las llevó y las personas murieron. Y justo la semana siguiente ocurre otro accidente que también fue lastimosamente muy conocido y muy lamentable, donde 6 chicos son arrollados por una camioneta y cerca había un puente peatonal donde ocurrió el accidente, otro más resultó herido, gracias a Dios pues ya pudo salir de cuidados intensivos, pero está en proceso de recuperación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo este aspecto? Y es un tema que siempre mencionamos, y es el uso de la infraestructura, y que no es suficiente la infraestructura, sino poder educar a las personas. Pues en estos momentos no entraríamos en discusión de si el puente es la mejor o la peor solución para el tema del paso peatonal, pero el punto es que muchas veces lastimosamente tenemos infraestructura o se construye infraestructura y esta infraestructura no se capacita a las personas para su uso. Recientemente también, en estos últimos meses, la gobernación ha hecho unas intervenciones para facilitar espacios para que las bicicletas, las personas que se mueven en bicicleta puedan utilizar unos tramos de vía. Se han habilitado más espacios, pero lastimosamente uno sigue viendo que los ciclistas no los están usando. Está el espacio construido, está el espacio adecuado, pero los ciclistas siguen yendo por la vía. Entonces, tenemos la infraestructura, muchas veces se invierte mucho en construirla, pero no existe una educación en torno a que las personas lo usen o una adaptación para que las personas empiecen a usarla. Entonces, eso era como 2 punticos que rápidamente quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Sí, estás tocando unos puntos bien importantes acerca de cómo la micromovilidad, nuestra micromovilidad, de la movilidad activa, está directamente relacionada con la seguridad vial. Entonces, es bien interesante empezar a pensar cómo nosotros, la toma de decisiones, el análisis de los proyectos tienen que estar enfocados desde ese punto de vista. Es decir, no solamente la movilidad, la congestión, la contaminación, sino de cómo va la micromovilidad, la movilidad como un servicio y la movilidad activa, tienen que estar pensando en seguridad vial. Ahí estamos completamente de acuerdo. Miller, levantaste la mano, muchas gracias. Hola, muy buen día para todos. María Fernanda, Tomás y los demás compañeros de esa reunión. Bueno, básicamente para comentarles desde Bucaramanga, yo soy Miller Salas Rondón, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Pues también durante el tema de la pandemia fue un cambio bastante fuerte, tal como decía Tomás, en algún momento nos movimos hacia esa otra posibilidad de trabajo remoto y pues afortunadamente yo digo es que sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos a todo este
a toda esta situación fuerte. La familia también, o sea, todo impacta ahí, ¿no? Bueno, respecto al tema de movilidad y más de la micromovilidad, para comentarles que Bucaramanga, pues al igual que las otras ciudades del país, sigue teniendo problemas de transporte público. Ha llegado a una situación bastante fuerte, unas deudas en el sistema de transporte masivo que superan más de los 100.000 millones de pesos. Venía perdiendo pasajeros el transporte tanto masivo como el colectivo urbano. Y durante la pandemia, pues se agudizó ese problema, ¿sí? O sea, con los decretos del gobierno de reducir el uso del transporte público para evitar, pues, la masificación, entonces se agravaron mucho más los problemas. Esto incentivó a que la alcaldía de Bucaramanga propusiera unas ciclorrutas alternas. Ya Bucaramanga pues empezó en el 2016 con la oficina de la bicicleta, ya tiene alrededor de los 18 kilómetros de cicloinfraestructura ya construida. Lastimosamente, tal como decía la profe Evelyn, no es usada. Sigue siendo una fuerte crítica, digámoslo así, de los opositores al tema de la bicicleta. Entonces lo usan más los motociclistas, lo usan más los taxistas, inclusive, que a veces se ve que se invade estas cicloinfraestructuras. También para contarles que en Bucaramanga se aprovechó también el tema de la pandemia para incentivar la construcción de más cicloinfraestructura. Sigue el programa, la idea es poder tener la meta de 70 kilómetros. Hasta ahora se llevan alrededor de los 18 kilómetros en Bucaramanga, 1 kilómetro en la ciudad de Girón. Y es curioso, ¿no? O sea, uno decía, oiga, hay restricciones de movilidad, sin embargo, la tasa de motorización sigue aumentando, ¿sí? Más la compra de motos, pues dado también esa posibilidad de, bueno, o mejor, imposibilidad de que la gente usara el transporte público, entonces mucha gente se movió hacia el uso de la motocicleta. Se incentivó más, pues de hecho se veía mucho que algunos estudiantes se movilizan actualmente en patinetas también para llegar a la universidad. Y respecto al tema de la accidentalidad, pues aunque se notó un bajonazo, pero ahora sigue disparada nuevamente. Ahora sigue disparada esta accidentalidad que preocupa bastante. Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se han hecho pues diferentes reuniones para mirar a ver qué hacer. Están haciendo operativos, sobre todo en los fines de semana, para tratar de restringir. Y uno observa también que pues que no es suficiente, ¿no? Los problemas también de no uso del SOAT, o sea, hay una evasión del SOAT impresionante, el tema de la revisión tecnomecánica. Entonces, todas estas son situaciones que la verdad afectan bastante a todo el tema de esa movilidad sostenible que todos queremos, ¿no? Entonces, desde aquí Bucaramanga, pues a la orden, con mucho gusto, cualquier información que se requiera adicional. Al igual que María Fernanda, yo no he podido acceder a la carpeta. Entonces, sí sería bueno, no sé, Mafe, si su merced nos gestiona esa posibilidad de poder acceder a los documentos y así poder, pues, hacer más partícipe, ¿no? De todo este tema. Sí, señor. Discúlpame, te interrumpo un minuto. Ya le estoy escribiendo a William para decirle, oye, no desconchinflaste los links, entonces tan pronto me lo mande, entonces yo los comparto con ustedes, no te preocupes. Miller, Bueno. muchísimas gracias, No, con mucho porque gusto. ahí empezaste a hablar de otra cosa bien chévere y es
que la micromovilidad no es solamente la bicicleta, sino la patineta, y es bien interesante empezar a mirar a ver desde un punto ajeno, de pronto no tan técnico propio de nosotros como técnicos en ingeniería, pero es como es el negocio de las patinetas. Claro, Entonces, claro. ¿por qué no pegan en alguna, por qué pegaron en algunas ciudades, por qué en algunas no pegaron? Porque, por ejemplo, aquí en Bogotá ya se desaparecieron completamente, aparte de que algunos simplemente quebraron, pero Sí, es sí, interesante ver desde el punto de vista también de nosotros cómo hacer para que ese negocio cierre, cómo hacer para que funcione y cómo hacer para que de verdad sea el complemento ideal para la micromovilidad, para que esos viajes de primera a última milla sean en patineta y sean más chéveres, más claro, sostenibles claro, y toda esta historia. claro. Entonces, Sí, sí, no, estás interesante, tocando un interesante. punto bien interesante. Bueno, muy buen Muchas día. gracias. No, muy Muchas buen día. gracias, Miller. Vale. Luis Márquez. Hay una mano levantada, menos mal. Hola, buenos días. Hola, Luis. ¿Qué hubo, Mafe? ¿Cómo estás? ¿Cómo Toma, estás? buenos días, muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Bueno, mi nombre es Luis Gabriel Márquez Díaz. Yo soy profesor titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en la ciudad de Tunja, Boyacá. Y actualmente dirijo el Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte. Nuestra universidad tiene dos institutos de investigación. Uno se dedica a investigar sobre los temas de materiales y nuestro instituto que trabaja estos temas que nos convocan a esta reunión. Mi formación es de ingeniero en transporte y vías. Soy egresado aquí mismo de la UPTC y tengo un título de doctor en ingeniería civil de la Universidad del Norte de Barranquilla. Bueno, me gustaría comentarles inicialmente acerca de dos trabajos que publicamos este año, en el 2021. Uno en la revista Travel Behavior and Society. Allí estudiamos con Víctor Cantillo y con Julián Arellana cómo las características de la infraestructura para bicicleta pueden influir en la percepción de seguridad de los usuarios potenciales y cómo a su vez esta percepción de seguridad podría incidir en la intención de usar la bicicleta como un alimentador del servicio BRT. Esto lo estudiamos en el contexto de Bogotá y pues quería comentarlo porque me parece interesante también que podamos compartir este tipo de productos que tienen que ver específicamente con nuestro comité. Adicionalmente, con nuestro amigo José Soto, que está haciendo el doctorado en la Católica de Chile, con él publicamos en Transportation Research Parade un trabajo que integra las percepciones de seguridad y de riesgo de robo de bicicletas en el análisis de las preferencias por infraestructura ciclista. Esto lo hicimos también en el contexto de Bogotá. Estos dos trabajos pues están basados en aplicación de encuestas. Últimamente pues hemos venido trabajando fuertemente, al igual que otros colegas aquí en Colombia, con la modelación híbrida, tratando de entender un poco mejor el comportamiento de los usuarios y pues vale la pena que de pronto en algún momentico le puedan echar una ojeada a este par de trabajos. Aquí en la UPTC actualmente estoy dirigiendo una tesis de pregrado, en nuestro pregrado para poder graduar a los chicos como ingenieros en transporte y vías. Ellos deben desarrollar un trabajo final y estamos trabajando con un joven, con William Fernando, el análisis de las condiciones de operación de las patinetas en la movilidad sostenible. Es una monografía, se ha hecho una revisión de cómo funcionan estos sistemas de patineta en algunas ciudades del mundo, también
en Colombia y se está intentando identificar cuáles serían como los parámetros más importantes para poder estructurar estos sistemas en las ciudades colombianas, poniéndolos en el contexto de Colombia. Y se pretende, pues, al final, obviamente dentro de las limitantes que puede tener un trabajo de pregrado, hacer una propuesta para la implementación de estos sistemas de patinetas en Colombia. También estoy dirigiendo a un estudiante de maestría. Acá tenemos una maestría en ingeniería que tiene 3 énfasis. Uno de esos énfasis es el de transporte. También tenemos un énfasis en tránsito y otro en infraestructura vial. Y estamos estudiando con Alexander, un estudiante de maestría, acerca de la aceptación y la preferencia de los bogotanos frente al uso de la bicicleta y la patineta eléctricas, intentando abordar ese análisis como un sistema de micromovilidad compartida. Entonces allí estamos tratando de identificar también cuáles serían como aquellas variables más relevantes que pueden ayudarnos a entender el comportamiento de las personas en sus decisiones de viaje, específicamente si estarían dispuestos o no a utilizar estas alternativas de micromovilidad. Y bueno, estos 2 trabajos se encuentran actualmente en desarrollo. La tesis de pregrado va un poquito más avanzada, yo creo que ya por ahí en un par de semanas estamos terminando, y la de maestría pues hasta ahora está iniciando, llevamos apenas como un mes desarrollando este trabajo. Específicamente aquí para la ciudad de Tunja, pues hemos venido apoyando también algunas iniciativas de la alcaldía mayor con ocasión pues de las medidas que se fueron tomando para adaptar los sistemas de transporte a la pandemia. Estuvimos desarrollando un acompañamiento para algunas acciones de urbanismo táctico, identificando con base en datos de encuestas de movilidad cuáles podrían ser algunos ejes viales que darían lugar al desarrollo de infraestructura para bicicleta, inicialmente como de manera adaptativa, tratando de aprovechar la infraestructura que se tiene para el uso de vehículos automotores, pero en últimas tratando de llevar todo esto a una infraestructura ya de carácter un poco más permanente y con las condiciones necesarias para que los usuarios, los tunjanos en este caso, pudieran tomar la bicicleta como una alternativa de movilidad cotidiana, ¿no? Aquí en Boyacá pues se tiene una tradición bastante amplia en términos del uso de la bicicleta con fines recreativos, pero ya cuando evaluamos de qué manera se utiliza la bicicleta para poder apoyar la movilidad cotidiana, pues encontramos que su participación no es tan importante. Entonces, con la alcaldía, con la Secretaría de Infraestructura, desarrollamos un par de sesiones de trabajo tratando de apoyarles allí estas tareas orientadas al desarrollo de obras como en ese marco de urbanismo táctico. Adicionalmente, también pues hemos venido trabajando en el acompañamiento a la alcaldía mayor en la implementación de un sistema de bicicletas para conectar el nuevo terminal de transporte. Aquí pues no hace mucho en la ciudad de Tunja teníamos el terminal de transporte intermunicipal muy cerca de las actividades, muy cerca del centro de la ciudad y gracias pues a una inversión del departamento de Boyacá de la gobernación se logró desarrollar una infraestructura muy moderna, un terminal ya pues con todas las condiciones necesarias
para la operación de los vehículos y para la atención de los usuarios, pero este terminal pues ya quedó en una zona un poquitín retirada de las actividades de la ciudad. Entonces, la alcaldía pues ha estado muy interesada en desarrollar un sistema de bicicletas compartidas para poder conectar a algunos usuarios del terminal, principalmente a los jóvenes. Nuestra ciudad pues es una ciudad que se caracteriza por ser una ciudad universitaria. Tenemos una buena cantidad de estudiantes aquí en Tunja, muchos de ellos vienen de municipios cercanos, y pensando principalmente en este tipo de usuarios jóvenes, pues se ha hecho un esfuerzo por estructurar un sistema de bicicletas públicas, de bicicletas compartidas para poder conectar el nuevo terminal de transporte con las universidades. Esto realmente pues todavía no se ha desarrollado del todo. La mayoría de las universidades todavía siguen trabajando de manera virtual, pero se entendería que ya para el año entrante pues la presencialidad va a estar en la mayoría de las universidades y por lo tanto deberíamos tener allí como alguna solución ya para darle paso a esta conexión con el terminal. Para eso, justo antes de trasladar el terminal de transporte de la ciudad, nosotros hicimos unas encuestas a usuarios. Encontramos, por ejemplo, que el 60% de las personas llegaban al terminal antiguo a pie, es decir, una buena cantidad de personas caminando. Muy poquiticas lo hacían en automóvil, menos del 5%. Un 12% utilizaban el taxi y aproximadamente un 22% el transporte público colectivo. De hecho, pues encontramos en ese momento que prácticamente nadie, o un porcentaje muy pequeño que no hacía parte pues de las cuentas, utilizaban la bicicleta para llegar al terminal. Y es que realmente pues no tenía mucho sentido, porque pues la bicicleta, digamos que se convertiría como en un encarte finalmente, porque en el terminal pues no se tenían previstos ni estacionamientos ni algunos espacios disponibles para las bicicletas. Entonces digamos que esto pues implica un reto bastante interesante. Además que nuestra ciudad se caracteriza también por tener unas pendientes relativamente altas, y esto pues también obliga como a considerar el uso de bicicletas con algún tipo de asistencia. Podrían ser bicicletas eléctricas o algo así. Y bueno, ya para terminar, me gustaría también comentar un par de cosas más. Nuestra ciudad es pues una ciudad pequeña. Digamos que últimamente se habla mucho de las ciudades de los 15 minutos. Esto realmente es un reto para las ciudades de cierto tamaño. En principio, pues porque ya están construidas casi que en su totalidad y las actividades ya ocupan algún lugar en el espacio que obligan a la realización de viajes relativamente largos. Pero en Tunja, aquí pues tenemos la ventaja de ser una ciudad pequeña todavía, que cumple con esa condición ideal de que los viajes no deban tomar más de 15 minutos. De hecho, con base en información que tomamos, bueno, esta es información del 2012, pero realmente la estructura de la ciudad no ha cambiado tanto de esa época hasta acá. Habíamos encontrado que cerca del 35% de los viajes tenían una longitud inferior a 1,5 kilómetros. Que eso es pues bastante interesante, porque digamos en ese rango tendríamos la posibilidad de caminar o de utilizar bicicletas o patinetas o algún tipo de solución de micromovilidad. Igualmente, entre viajes entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros, también aparecía un porcentaje muy importante. El 28% de los viajes de la ciudad están en este rango, y entre 3 y 4,5 kilómetros el 17%. Solamente el 10%
de los viajes tienen una longitud entre 4,5 y 6 kilómetros y más de 6 kilómetros menos del 10% de los viajes. Entonces, pues esto hace de nuestra ciudad un escenario muy interesante para el desarrollo de la micromovilidad, y pues estamos también empeñados en esa tarea de acompañamiento entre nuestra universidad y la alcaldía mayor. Y por último, el último tema, ahora sí, el último tema que quisiera tocar es el que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Realmente los vehículos que hacen parte de la micromovilidad, pues son vehículos pequeños, son vehículos que realmente ocupan muy poco espacio, eso los hace muy atractivos, pero la interacción de estos vehículos con otros de dimensiones mayores y cuyos desplazamientos también alcanzan velocidades mayores, porque digamos que en la micromovilidad estaríamos hablando de velocidades inferiores a 20 kilómetros por hora, pero la mayoría de los vehículos, motocicletas, autos particulares, taxis, etcétera, pues superan esta velocidad con mucha facilidad, ¿no? Entonces, ante una colisión entre un vehículo de micromovilidad con estos otros vehículos que son más grandes y cuyas velocidades son mayores, pues los usuarios estarían muy expuestos a sufrir lesiones de alta severidad. Yo creo que eso amerita pues bastante investigación. Yo creo que no se tiene suficiente información en el contexto colombiano, porque el desarrollo de la micromovilidad más allá de la bicicleta es muy incipiente. Entonces sería necesario tratar de producir conocimientos sobre las características físicas de los vehículos, de qué manera pueden proteger a los usuarios frente a la ocurrencia de siniestros viales. Asimismo, establecer para el contexto colombiano si las tipologías de estos vehículos de micromovilidad cuentan o no con ciertos estándares de desempeño. La mayoría de estos vehículos ni siquiera deben ser registrados, entonces eso dificulta un poco también el manejo de las estadísticas de siniestros viales, porque prácticamente estos vehículos de micromovilidad pues pasan desapercibidos a pesar de que puedan estar involucrados en un número pues ya relativamente importante de siniestros viales, ¿no? Por ejemplo, entre 2014 y 2019, pues de acuerdo con las estadísticas oficiales, únicamente se tuvo una víctima fatal en siniestros viales y 4 víctimas con lesiones de tránsito. Posiblemente esto se encuentre un poquito subregistrado por la misma, no sé si llamarlo informalidad, pero por la misma falta de registro de este tipo de vehículos en las bases de datos nacionales. Entonces creo que por ahí deberíamos tratar de avanzar un poco. En el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, pues aparece un área de actuación que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Allí, de acuerdo con las acciones y con los hitos que aparecen definidos en esta área, tenemos el desarrollo de investigaciones básicas, aplicadas y experimentales para comprender mejor la siniestralidad vial. Y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por investigar un poco más en estos temas que tienen que ver con la micromovilidad. Bien, esto sería por ahora mi intervención. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis Gabriel. Sí, lo que estás diciendo, estás diciendo un montón de cosas que a mí personalmente me interesan. Y ahorita pues me presento yo y te cuento cómo de pronto podríamos colaborar interesante desde espacio y desde la Universidad del Rosario. Muchas gracias, Luis Gabriel. Dices un montón de cosas interesantísimas. Resalto por acá cómo nosotros como dentro de nuestra investigación podemos empezar a hablar de urbanismo táctico, que no es solamente es un mundo allá lejano, sino que tiene que ser parte de lo que nosotros entendamos de la micromovilidad y de la movilidad activa. Y sí, la necesidad imperativa de la recolección de información. Sin esa información, si no hay estadísticas,
pues no hay en dónde fundamentar nuestro conocimiento. Entonces, estamos completamente de acuerdo ahí. Muchas gracias, Luis Gabriel. Y ahora, Janet y después Álvaro, que finalmente apareció. Entonces, hola Janet, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, Bien. espero no sé si me están viendo ya porque tengo ¿Te problemas ahí escuchamos con la bien? cámara. ¿Ya? Ok. Bueno, Te escuchamos. entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Janet Pardo, yo soy en Bogotá. Trabajo en la Universidad Distrital como docente de planta en el proyecto curricular de tecnología de levantamientos topográficos y también trabajo en la Universidad Católica. Yo soy ingeniera catastral y me gusta trabajar mucho en lo que es el software, la parte fotogramétrica, la parte de los sistemas de información geográfica. Últimamente pues he estado mirando que todas las herramientas que nos ofrece ArtesPro, Artes Online, con las encuestas en línea y demás, pues nos ayudan mucho al tema de recolección de datos, sobre todo en este tema pues, pertinente a la Comisión 8. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto en la zona? Yo vivo en una zona de gran demanda de bicicletas en el sector de Bogotá. Con la pandemia, obvio, se acentuó más con la atracción de los biciusuarios en estas nuevas rutas de bicicletas, las que se han generado nuevamente sobre las existentes. Hubo una gran demanda. ¿Qué observo cuando puedo salir a revisar un poco estas zonas? Que hay unos usuarios, unos biciusuarios que son realmente muy expertos, ¿no? Entonces ellos manejan a grandes velocidades, ellos tienen un dominio de la bicicleta muchísimo más amplio, entonces en una intersección, en cualquier maniobra que tengan que hacer, ellos no dudan en salirse, por ejemplo, a un carril vehicular, ni siquiera al paralelo a la bicicleta, sino en la mitad, ¿no? Entonces, esta experticia de ellos hace que desplace a la nueva demanda de biciusuarios, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a los jóvenes apenas que llegan a utilizar este modo de transporte. Entonces, bueno, digamos que eso genera también riesgos de seguridad vial con los mismos biciusuarios, ¿no? Además, pues en las horas pico, lo que decían también otros colegas, de otros vehículos atrayentes sobre estas ciclorrutas, como los bicitaxis, ¿no? Entonces ellos no dudan. Claro, en las horas pico, los carriles vehiculares, pues ellos no pueden transitar por ahí por la gran demanda. Entonces ellos utilizan los bicicarriles para transitar por allí. Entonces esto hace que las bicicletas se desborden al andén, que no haya paso peatonal. Que he visto también que paralelo a los sectores, sobre todo donde llegan casi a los semáforos, se ha generado gran también demanda de sitios de talleres de bicicletas, de reparación, de ventas de autopartes, de partes para bicicletas. Entonces ellos no solamente están dentro del negocio, sino que sacan sus bicicletas, sacan sus productos sobre el andén. Entonces esto ha generado también un caos, una congestión allí al poder transitar, invaden esos carriles. Creo que también hay mucha falencia, se ha observado en la conectividad en las ciclorrutas, es bárbaro, sobre todo en los puentes vehiculares. Esas intersecciones de los puentes vehiculares con unas vías arterias donde se han colocado los maletines para que las bicicletas, los usuarios transiten adecuadamente, pero hay un punto donde las sueltan y ya no se sigue generando, sobre todo en esas intersecciones. Entonces ahí pues no estamos cuidando a nuestros ciclistas, creo que los estamos descuidando. Si uno va en la parte del norte aquí de Bogotá, que es un poquito otro estrato, digamos, estrato 5 o algo así, se ha dispuesto un carril para los biciusuarios. De una calzada se ha dispuesto un carril, es amplio, está bien demarcado, es sobre la calzada, ¿sí? En cambio, hacia el sur, es sobre todo en los andenes. La red de conexión de los bicicletas se ha hecho sobre los andenes y no sobre las calzadas. No se ha dispuesto ninguna, digamos, un diseño por ahí.
Creo que hace falta mucha política pública en términos de reglamentar algunas condiciones de seguridad con las que deben comportarse los bisusuarios, ¿no? Llevar su casco, sus señales reflectivas y demás. Ellos no respetan un semáforo en rojo. Los ciclistas en general no respetan un semáforo en rojo, ¿no? Entonces, necesitamos hacer esa regulación. Yo creo que desde aquí, este comité, y con base en los estudios o demás datos que podamos tener, nosotros podemos entrar a revisar con la oficina de planeación esto que es tan importante, hasta que no se reglamenten los bisusuarios, ellas sientan también que hay una restricción si ellos se pasan un semáforo, por ejemplo, en rojo, que es tan peligroso, o que se salen a un carril en la mitad, no vamos a bajar las cifras de mortalidad pues, que hay con respecto a este tema. Sí, pues digamos que uno ve con buenos ojos que, como decía anteriormente, las mujeres y los jóvenes estén haciendo más uso de las cifras. Ya no tienen tanto miedo a salir. También debe ser porque se extendió un poco la red y la red llegó más próxima a las casas. Entonces ya uno no ve, la red de bicicletas no está. Tengo que llegar 15 minutos para llegar a una red. No, están más próximas a las casas. Entonces eso hace que haya mayor demanda. Veo también con gran problemática en algunos sectores aquí en Bogotá los paraderos de los SITPs. El paradero de una SITP, los he visto en varias partes, están una cuadra antes de las vías arterias. Entonces es una congestión, porque imagínense, yo vivo en un barrio que está lleno de apartamentos. Tenemos 2 vías principales para salir del barrio. Y el paradero del SITP está una cuadra antes de una vía arteria principal con 4 calzadas. Entonces ellos, los SITP se paran a hacer toda la fila para poder recoger a sus pasajeros, y toda la congestión de ciclas, de motos, de vehículos, se genera una congestión altísima por la mala ubicación de esos paraderos de SITP. Deberían estar 1 o 2 cuadras antes para evitar la congestión en la conectividad de las calles. Algunas ciclorrutas que no sé cuál ha sido la manera de planificación, pero las construyen no paralelas a las vías principales, sino diagonal. Claro, uno entre los barrios es muy difícil llevar generalmente una conectividad paralela, pero se están construyendo de manera diagonal. Por supuesto, mayor distancia, pues eso no es atrayente para los bisusuarios. Ellos prefieren seguir transitando por una vía arteria que tienen en menor distancia, aunque tienen problemas de seguridad, aunque tienen los obstáculos de los vehículos y de los demás, pero uno ve que los ciclistas siguen por la vía arteria y no bajan 1 o 2 cuadras porque están construidas en diagonal. Entonces yo creo que hay que revisar nuevamente localmente cada uno de los sectores y revisar bien cómo sería esa planeación local de la red de bisusuarios. He estado con los estudiantes trabajando pues la parte de los históricos de los puntos críticos de la ciudad para revisar cómo han disminuido, pensaría uno, los accidentes de tránsito en esas partes, puntos críticos. Uno revisa ahí, hay unos 4 o 3, algunas localidades en Bogotá que siguen presentando la misma accidentalidad, y hemos ido a los sectores a observar, y algunas es porque tienen demasiados movimientos, ¿cierto? No hay semaforización, faltan las señales viales, pero en otras es realmente por imprudencia de los bisusuarios. Entonces creo que hacen falta campañas in situ para que estos bisusuarios puedan tener esos, no sé, una lógica, unos videos, unos 15 minutos que se les diera sensibilización, para que ellos vieran la importancia de guardar las normas básicas de seguridad vial. Y pues obviamente estas campañas deberían estar, por ejemplo, en los colegios, en los chicos que ya están próximos a salir al mundo laboral, ¿no? Los chicos de 10º, de 11, que pudiéramos hacer unas campañas, que hubiese una cátedra de seguridad vial en los colegios, sería muy importante, creería yo. Bueno, esto es todo lo que me gustaría compartir. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el desayuno muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Y aquí
antes de darle la palabra a Álvaro, un minutico, vemos que Luis Gabriel tiene que retirarse, tiene un asunto personal y Alexander también. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar por acompañarnos en este momentico. Yo aquí estoy tomando nota de todo lo que están diciendo para compartirlo en la plenaria que tendremos, que vamos a grabar esta tarde. Entonces, no se preocupen. Y pues nada, muchas gracias a ustedes dos. Ahora sí, y Janet, me parece bien interesante cómo estás uniendo la información de que no solamente es crear infraestructura, crear políticas, sino que esa red sirva para algo, que esté conectada, que cumpla con los 5 criterios de diseño de ciclo de infraestructura holandés y colombiano, que sea atractiva, atractiva, coherente, segura, cómoda y directa. Esos son los 5 criterios que debe cumplir todo sistema de ciclo de infraestructura, toda ciclored. Entonces, tienes toda la razón. Hay que pensar en ese punto, en que no sea solamente hacer intervenir una vía o intervenir un andén, sino que haya un origen y un destino particular para eso. Entonces, esa propuesta está interesante como de ahondar por ahí cómo podemos explotarlo más. Ahora sí, don Álvaro. Y creo que habla Gracias, Álvaro y hablo yo. Dale. gracias. Muy rápidamente, pues agradecerle también a Tomás y a los que organizaron. Me presento Álvaro Rodríguez, conocí a Mafe desde que estudiábamos el pregrado en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Después hice una maestría en Alemania y un doctorado en la Universidad de California. Actualmente soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de los Andes y director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional Sur. Yo quería, porque me quedan 2, 3 minuticos, quería comentar varias cosas. Yo concuerdo con nuestra colega de la Universidad del Magdalena, que una de las cosas más importantes que nos dejó la pandemia es el tema de la posibilidad de viajar menos. Es decir, nosotros sin quererlo resolvimos el problema de la congestión en nuestras ciudades y es muy lamentable que estemos volviendo a la situación prepandemia como si nada, sin ninguna reflexión. De hecho, la directiva del presidente de la República de pedirle a los funcionarios públicos que vuelvan 5 días a la semana al trabajo, me parece que es algo desatinado y sería bueno que Mafe en la, en la plenaria de la tarde pudieras mencionar que como red deberíamos, y desde este comité, pues mandar un comunicado solicitando que se revise eso y que más bien se saque una política de trabajo remoto, porque el impacto de verdad de que los funcionarios públicos, los estudiantes y los profesores no tengamos que ir los 5 días a la semana, que vayamos 4 o 3, es una ayuda a la congestión y eso tiene un efecto gigante en la calidad de vida, un efecto gigante en la productividad, la competitividad de nuestras ciudades. Bueno, dicho esto, quisiera comentarles que hicimos una investigación de teletrabajo que está cerca a ser publicada y el resultado más importante de esa investigación fue que las personas son más proclives a teletrabajar en la medida en que su satisfacción con el modo de transporte sea más baja. Es decir, la gente que viaja en transporte público cuya satisfacción es de 3 o menos, al menos en Bogotá, sobre 5, son personas que van a ser más proclives a teletrabajar que personas que caminan o usan la bicicleta, que estarán más dispuestas a ir a su trabajo porque están más satisfechas con su modo de transporte. Y para cerrar, quisiera comentarles que ya el libro de bicicletas que llevamos anunciando tanto tiempo entró a proceso de edición y que saldrá en el mes de febrero a un costo de 70.000, un libro de 300 páginas, full color, lleno de fotos, y pues que en realidad vamos a hacer un lanzamiento en el cual esperamos que todos estén muy pues presentes aquí en Bogotá para ese lanzamiento. Y Mafe, también digamos un comentario. Yo sé que el Panam se hizo este año, pero a mí me parecería que hubiera sido muy bueno que el Congreso colombiano, que era para hacerse este año, se hubiera hecho
ahorita en diciembre o en enero, pues que yo sé que estamos sin plata, pero pues las universidades, a eso me refiero, y los fondos de las universidades están completos, pero sí que por favor haya como claridad de cuándo va a ser y que lo hagamos pronto, porque apenas se abra la pandemia y vuelva a haber fondos, pues uno se gasta la plata para ir a TRB o para ir eh, a otros congresos en el exterior. Entonces creo que es una buena oportunidad ahorita pues, que se está terminando la pandemia para hacer el congreso pronto. Muchas gracias, saludos a todos. Vale, Álvaro, gracias. Ya tomé nota y sí, estamos completamente de acuerdo. Eso de la normalidad no es, mejor dicho, no es resetea y y empiece como si no hubiera aprendido nada. Estamos completamente de acuerdo. Eh, bueno, aprovecho como que y me presento rapidito y me gusta ahorita como que hablar, después de que han hablado muchos de ustedes, porque puedo aprovechar para presentarme y contar cómo podemos articularnos un poquito nosotros. Yo me llamo María Fernanda Ramírez, como dijo Álvaro, yo también hice mi pregrado en la Escuela Colombiana de Ingeniería, allá nos conocemos con Álvaro desde hace mucho tiempo. Tengo una especialización en diseño y construcción de vías de la escuela y soy urbanista de la Universidad de Cincinnati y también tengo una maestría en ingeniería de transporte y en urbanismo de la Universidad de Cincinnati. Fui profesora de la Escuela Colombiana de Ingeniería hasta hace 2 años en transporte, movilidad, seguridad vial, transporte inclusivo, sostenibilidad. Y ahorita soy líder de movilidad sostenible y segura en Despacio y soy profesora de cátedra de la Universidad del Rosario. Digamos que, bueno, como en algún momento me dijo William Castro, pues si fuiste profesora alguna vez, serás profesora toda la vida. Es muy interesante porque en Despacio, aparte de apoyar estas investigaciones, porque en Despacio somos un centro de investigación realmente, antes no somos consultoras, somos un centro de investigación donde buscamos mejorar la calidad de vida de las personas desde la movilidad y tratando de mejorar el cambio climático y aplazar el fin del mundo por todo esto que está pasando. ¿Qué les cuento que hemos hecho en este año de pandemia, en este tiempo de pandemia en Despacio, como para que ustedes entiendan cómo de pronto chévere que nos relacionemos unos con otros? Relacionándonos, aunque ya no está Luis Gabriel, pero les cuento que estuvimos trabajando en eso que él estaba hablando de la legislación de la micromovilidad. Estuvimos asesorando al Ministerio de Transporte en el primer borrador de la legislación de micromovilidad para Colombia, basados en lo que pasa en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, y recopilando toda la información que está sucediendo en las ciudades colombianas. También hicimos la revisión de la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas que editó Despacio hace como 5 años más o menos. Para Janet, que estabas hablando de esas cuentas y esas estadísticas que estás haciendo con tus estudiantes, te cuento que sacamos hace como 3 años las cuentas de la mujer en Bogotá, cómo está la siniestralidad de la mujer en Bogotá, cómo se mueven las mujeres, dónde están esos puntos calientes de siniestralidad. ¿Qué más hicimos este año? Asesoramos a Panamá, a 2 ciudades en Panamá, 3 en Perú, 2 en Bolivia, 1 en Costa Rica, precisamente en cómo hacer esa cicloinfraestructura, esas ciclovías emergentes. Eso que se hizo en Bogotá, que también fuimos asesores de cómo se hicieron eso, tomar lo que había ciclovía y volverlo cicloinfraestructura o ciclorrutas con intervenciones y señalización. Lo hicimos también para otras ciudades, para lo que les digo, para todas estas ciudades. Y adicionalmente, pues estuvimos capacitando a los tomadores de decisión y a los diseñadores en cómo se hace eso. Estuvimos trabajando en el proyecto de auditorías viales para infraestructura de movilidad activa para Bolivia, Ecuador y Perú, precisamente para que los tomadores, para que esas personas que están encargadas de diseñar y de construir entiendan por qué la ciclorruta tiene que ser de 1,5 m, 1,20 m y no los 20 centímetros que le están dando en muchas vías. Entonces, sí, nosotros nos dedicamos muchísimo a la movilidad activa, a la micromovilidad, a la movilidad como servicio. Incluso estuvimos trabajando en un piloto de micromovilidad, de micrologística con la ciudad de Bogotá, en donde tomando los ejemplos de un proyecto que se llama el proyecto Comodo en Alemania, la idea era evitar que los camiones dejaran de ser
quienes repartieran la carga minorista en, pues a lugares pequeños, a la tienda de la esquina, que no sea el camión grandote de Coca-Cola, de póker, de lo que sea, sino que se haga con bicicletas. Entonces, estamos empezando a investigar cómo puede la micromovilidad también, algo que se han hecho en otras ciudades, en otros países del mundo, en otras ciudades, cómo puede entrar también a nuestro país, que ya no sean los camiones dando vueltas por toda la ciudad, porque eso las hace peligrosas, eso daña la infraestructura, eso genera congestión, genera contaminación. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede desescalar la distribución de carga con bicicletas? Entonces, por ahí también es una cosa chévere. Y estamos completamente de acuerdo con ustedes. Nosotros utilizamos estadísticas y mediciones cuantitativas en todo lo que hacemos precisamente para poder avanzar en la investigación. Y pues creo que aquí nos toca empezar como a cerrar un poquito. ¿Dónde está la guía? Aquí está el guión. Entonces, dice por acá, antes de que de que nos vayamos, porque pues ya todos tenemos que empezar a volver a nuestras actividades, y es que tenemos nosotros tres compromisos que debemos, digamos, como comité y como miembros de la RAM, tenemos que firmar. Uno es, tan pronto volvamos a tener acceso al Drive, que me dice William que parece que fue a todo el mundo, se nos dañó el acceso al Drive, parece que el estudiante que había armado los Drives, parece que ya no tenemos acceso a eso porque hubo algún error allá arriba. Entonces, si no lo han podido abrir, me acaba de decir William, no te preocupes, es mal de todos. O sea, nadie los ha podido abrir, la idea es recuperarlos. Si no los podemos recuperar, entonces nos estamos comunicando. Creo que todos estamos en el grupo de WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, por favor, mándenme su teléfono por acá, por el chat, y yo los incluyo. Entonces, la idea es que sigamos alimentando ese Drive con los documentos que vamos produciendo. Segundo, intentar reunirnos más a menudo para poder compartir información. Por ejemplo, en algún momento, viendo mi ejemplo personal, es viendo que Luis Gabriel está diciendo, se necesita investigación en micromovilidad para Colombia. Yo ya la hice, venga, se la comparto para que usted la enriquezca. Entonces, vale la pena que nos reunamos más a menudo para que sepamos qué estamos haciendo unos y otros y podamos alimentar nuestras investigaciones. Ese es el segundo. Y el tercero, pues la idea es que nos invitan a que hagamos un webinar para el canal de la RAM, para el canal de YouTube, porque pues somos uno de los comités que están en deuda. No se preocupen que de los 9 comités, solo 3 lo han hecho. Entonces, no estamos tan catastróficamente mal. Pero sí tenemos que organizar un webinar para charlar de micromovilidad, de movilidad activa, de transporte, de la movilidad como un servicio. Entonces, pues empecemos a pensar, podemos empezar a pensar esto podemos mirarlo en WhatsApp, podemos crear un espacio compartido, puede ser otro Drive, puede ser un método, un medio que a ustedes les parezca que pueda ser fácil, sencillo, para que podamos trabajar en colaboración, para poder emitir, pues para poder organizar algo interesante, sencillo, al punto, que no se quede arrumado en en un video largo de YouTube, sino que sea algo llamativo que incluso podamos compartir en nuestras clases. Creo que aquí podemos dejar esta reunión hasta aquí. No sé, ¿tú qué dices, Tomás? Hola, buenos días. No, primero que todo, pues, María Fernanda, gracias por haber coordinado aquí la tarea, darle la palabra a cada uno de los participantes. También agradecer a cada uno de los participantes. La verdad es que esa era básicamente la dinámica. Hacer como unas palabras de bienvenida de mi parte, que hago parte pues de este comité pues como tal, alternando contigo allí la coordinación, hacer como una pequeña, digamos, recordatorio de qué es lo que marca esta actividad, ¿cierto? Mostrar también como un poco de la publicidad con la que se hizo el evento, recordar, darle el mérito a las universidades y a las ciudades que se han venido reuniendo durante todo este tiempo atrás para que esto sea una finalidad. La verdad es un trabajo que venimos haciendo, no sé, hace como desde
no sé, marzo, abril, nos venimos reuniendo, empezamos a reunirnos cada 15 días, ya durante el último mes, 2 meses, ha sido cada 8 días, coordinando, aún siendo así virtual, siempre lleva un buen trabajo y de todas maneras es bueno resaltarlo también, detrás de esto todas las universidades, las personas que han estado colaborando, ¿verdad? Muchísimas gracias. El trabajo de William, no sé si vaya a haber otro secretario de la RAM como William, esa vara está muy alta. Está bastante alta esa vara, así que William, excelente la coordinación, un tipo, no se le pasa nada, no se le pasa nada de verdad, muy amable como persona, gran ser humano, pero sobre todo una persona pues muy técnica y muy buena para estar pendiente de todos estos detalles. Estoy seguro que en algún momento todos hemos podido ser de parte de admirarnos esa cuestión. El hombre me ha impresionado completamente. Gracias, María Fernanda. También siento que se cumplen los objetivos de la reunión, de la actividad. Muchas gracias de mi parte en lo personal. Estoy seguro que María Fernanda también por a todos los que participaron, sí, los que ya salieron, en especial a Janet, a Miller, a Juan también, a Ruby, en fin, todos los que nos han y los que han salido, Luis Gabriel, Álvaro, etcétera. Pero no, quedo muy contento con la final de la actividad, la verdad, bastante fructífera. Siento que podemos hacer mucho más desde acá. En mi parte, lo personal, Tomás Guerrero, que pues yo no hice tanta introducción pues de mi parte, pero mi área más de investigación es la parte de modelos de elección discreta, eso más que todo en lo que yo trabajo. Sin embargo, también he hecho unos temitas ahí de seguridad vial, entonces atento también a lo que se pueda trabajar. Yo estoy recién llegado, yo vengo a hacer de mi doble titulación de doctorado en Newcastle, Reino Unido, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces retomé otra vez mis actividades académicas a partir de enero. No fue fácil entrar como en este modelo de la educación virtual, pero un reto, un desafío ante todo, así que de mi parte también abierto a cualquier tema que se pueda desarrollar, a cualquier investigación que podamos hacer, feliz de poder colaborar. Así que nada, muchas gracias María Fernanda, gracias por la coordinación, gracias a todos los asistentes y no, de mi parte no queda más que invitarlos mañana, las sesiones de mañana, la charla de Julián, bastante interesante y muy de moda, el tema del COVID, la afectación a los sistemas de transporte público. Creo que cuando estuvimos discutiendo la organización de la actividad del día de mañana, yo fui que postulé a Julián porque sabía que estaba desarrollando eso y estamos en un tema muy de moda, ¿cierto? Así que desde ese punto de vista me parece que vamos a la vanguardia. Estoy seguro que lo que nos van a mostrar junto con el profesor Luis Gabriel Guzmán de la Universidad de Los Andes es muy pertinente para esta época. Y lo último, estaba pensando en eso mientras le decía las palabras. No olviden, por favor, que el Congreso colombiano de Ingeniería de Tránsito y Transporte es el año entrante. Vayamos preparando nuestros trabajos. Tengo entendido va a ser presencial, entonces esperemos encontrarnos allá. Con muchos me conozco solamente la parte virtualmente a través de cámaras, pero creo que va a ser un nuevo espacio que se va a generar ahorita para poder aterrizar muchas cosas, al menos darnos la mano, conocernos, cruzar un par de palabras. Sí, esos espacios no se pueden perder. Así que no, ya me despido. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos. Feliz de haber podido aportar como representante de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en esta actividad de organización. Finaliza esta actividad hoy, pero recordemos mañana encontrarnos nuevamente para la charla que les comenté. Preparémonos también para el año entrante el Congreso Colombiano de Transporte y muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Cierro con esto. Muy amables. Gracias, Tomás. Feliz día para todos, que estén bien. Gracias, Janet, que estés bien. Vale, que estén bien, hasta luego.